epitelio. En este video vamos a hablar de epitelio glandular. El epitelio glandular se forma por la invaginación del epitelio de revestimiento. Si ese cordón de células no pierde contacto con la superficie epitelial y forma un conducto, se forma una glándula exócrina, en la cual el producto de secreción de esas células glandulares se libera hacia la superficie del epitelio. Si ese cordón de células que se invaginó pierde contacto con la superficie epitelial, entonces se forma un epitelio glandular endocrino, el cual su producto de secreción puede ser liberado hacia el torrente sanguíneo, ¿sí?, a los capilares que lo rodean, pero nunca va a liberar su producto de secreción hacia la superficie epitelial, sino que lo puede liberar hacia la sangre mediante secreción de tipo endocrina. Vamos a empezar a hablar del epitelio glandular exócrino. Dijimos que el epitelio glandular exócrino va a secretar su producto de secreción hacia el epitelio de revestimiento. Es una secreción que va a necesitar ese epitelio en particular. Por ejemplo, las glándulas salivales producen saliva que va a ser secretada hacia la cavidad oral. El epitelio glandular exócrino, ¿sí?, una glándula, siempre va a estar compuesta por un adenómero y el conducto, ¿sí? El adenómero es la porción secretora de la glándula y el conducto es la porción que transporta ese producto de secreción. Las glándulas exócrinas se pueden clasificar según el número de células que la conforman en unicelular o en multicelular. El ejemplo principal de glándula exócrina unicelular es la célula caliciforme. Tiene ese nombre porque se parece a un cáliz, ¿sí? Va a tener el núcleo bien basal y la forma apical redondeada, llena de producto de secreción que es mucinógeno. La podemos encontrar, por ejemplo, en la mucosa intestinal y en la vía aérea. En cuanto a las glándulas multicelulares, ¿sí?, están formadas por muchas células que se organizan para formar la glándula. Según se divida o no el conducto excretor principal, puedo clasificar a las glándulas exócrinas en simple, si el conducto excretor no se divide, y en compuesta, si ese conducto excretor se divide. La puedo clasificar también en ramificada y no ramificada según el número de adenómeros por conducto. Si solamente tengo un adenómero por conducto, digo que la glándula es no ramificada, y si tengo varios adenómeros por conducto, la glándula es ramificada. También la puedo clasificar según la forma del adenómero, que puede ser tubular, ¿sí?, si tiene forma alargada, acinar, en el cual está compuesta por células grandes y una luz pequeña, y alveolar, en la que las paredes son finas, ¿sí?, las células son de baja altura y tiene una gran luz esa glándula. De esta manera puedo clasificar, según estos criterios, a las glándulas en tubulares simples, si tiene forma tubular y si su conducto excretor principal no se divide, en glándulas simples tubulares ramificadas, si tiene varios adenómeros por conducto, y en glándulas tubulares compuestas, si el conducto excretor principal se divide, y así con cada forma de las glándulas. También las puedo clasificar según el mecanismo de secreción en merocrina, apócrina y holócrina.
El tipo de secreción merócrina es el cual la célula vacía su contenido por exocitosis y no pierde ninguna parte de la célula. En la secreción de tipo apócrina, cuando secreta, pierde una parte del citoplasma. Y el tipo de secreción holócrina es la secreción en la cual la célula sufre una muerte celular programada o apoptosis y se libera junto con el producto de secreción. Acá vemos un ejemplo de glándula holócrina, que es la glándula sebácea, en la cual vemos cómo van desapareciendo los núcleos de las células porque van sufriendo apoptosis y se van junto con el producto de secreción. También puedo clasificar a las glándulas exócrinas según el tipo de secreción en glándulas mucosas, serosas y mixtas, si tienen ambos tipos de secreción. Bien, una glándula de tipo mucosa es la que secreta mucinógeno, que son proteínas con gran nivel de glucosilación. Como estos gránulos son hidrosolubles, se van a perder con la técnica histológica de rutina y el citoplasma de las células va a aparecer claro, ¿sí? Porque se pierde con la técnica histológica. Entonces, una glándula mucosa va a tener un color pálido. Otra característica es que, debido a la acumulación del producto de secreción, el núcleo se encuentra comprimido en la membrana, hacia la membrana basal de la célula. Por lo tanto, los núcleos se muestran aplanados contra la membrana basal. La secreción mucosa es de tipo espesa y viscosa. En el caso de las glándulas serosas, van a secretar proteínas. Las proteínas se secretan en el retículo endoplasmático rugoso de las células, ¿sí? Por lo tanto, al ser glándulas especializadas en secreción proteica, van a tener mucho retículo endoplasmático rugoso que se tiñe con hematoxilina, lo que le da a estas células dos características tintoriales. En la parte basal se van a teñir basófilas por tener mucho retículo endoplasmático rugoso que se tiñe con hematoxilina, y en la parte apical va a ser acidófila por el contenido de proteínas que produjo la célula. Ahora lo vamos a ver en otro preparado, esta distinción tintorial. La célula va a tener forma piramidal con núcleo esférico, ¿sí? Tiene núcleos redondos esféricos. Y la secreción va a ser clara y acuosa. Acá vemos el ejemplo con la glándula mucosa que se tiñe pálida con el núcleo aplanado contra la membrana basal, la glándula serosa con su núcleo esférico, y en el caso de las glándulas mixtas se produce un artefacto de la técnica, el cual hace que la parte serosa se ubique por detrás de la parte mucosa a modo de semiluna. Así que cuando tenemos una glándula mixta, se ve como una semiluna la parte serosa. Vamos a ver ejemplos de las glándulas. Acá observamos una glándula tubular simple, no ramificada. Y acá vemos una glándula tubular simple arrollada con corte transversal de su adenómero, ¿sí? Es una variante de la glándula tubular simple. Una glándula túbulo-alveolar, una glándula alveolar es la que tenía mucha luz y las células son células bajas. Así se ve una glándula túbulo-alveolar. El ejemplo clásico son la glándula mamaria y la glándula prostática.
Una glándula de tipo acinosa es en la cual las células son grandes y la luz es pequeña, como observamos en las glándulas sebáceas. Aquí podemos observar en un preparado histológico glándulas compuestas en la cual su conducto excretor principal se divide. Y aquí podemos observar una glándula serosa con las características tintoriales anteriormente mencionadas, que son una célula con forma piramidal en la cual la porción basal va a contener mucho retículo endoplasmático rugoso, se tiñe basófila, y en la porción apical voy a encontrarme con los gránulos de secreción serosa, que se teñirían más eosinófilos. Esta glándula es compuesta ya que su conducto excretor se divide. En el caso de las glándulas grandes, como las glándulas salivales mayores, los conductos van a tener distinto orden, ¿sí? Vamos a tener conductos más pequeños, como los conductos intercalares, luego conductos intralobulillares, conductos interlobulillares y por último el conducto excretor principal. A medida que voy aumentando el diámetro del conducto, voy teniendo un epitelio más alto en ese conducto. Acá vemos un ejemplo de una glándula compuesta mixta. Fíjense, es una glándula muy grande con los distintos conductos. Acá podemos observar una glándula mixta con el componente mucoso claro, con los núcleos aplanados contra la membrana basal, y el componente seroso en forma de semiluna, ¿sí? En forma de semiluna que rodea el componente mucoso. Y aquí podemos ver un conducto excretor glandular con epitelio cúbico simple, ¿sí? Bien, entonces todos estos son adenómeros glandulares de tipo acinares y su conducto excretor.